Muy buenas noches a todos ustedes. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo de nuevo. Estamos aquí para estudiar la cuarta lección de nuestro curso sobre multiplicando ministros. En la lección pasada hablamos de la distinción entre un ministro que es público, tiene un puesto de liderazgo y enseñanza, o tiene un puesto especial como representante de un grupo, y lo que somos todos nosotros, ministros de Cristo, servidores de Cristo, todos los discípulos. Solo sí, unos son ministros públicos llamados a un puesto especial. Hoy en la cuarta lección vamos a hablar de otra distinción que vemos en las escrituras. Habla de los papeles de los hombres y las mujeres. Y sencillamente es una enseñanza un poco difícil, ¿verdad? Hay pasajes difíciles que hablan del tema, pero nosotros aquí como personas con mucho respeto por la palabra de Dios y personas que entienden que es inspirada, la Biblia, vamos a tomar en serio todo lo que dice el Señor y vamos a seguirlo aun y cuando sea incómodo o difícil. En este caso podemos leer unas cosas que son chocantes, ¿verdad? Pero vamos a tomarlos en serio, vamos a pensar, ¿y qué es el significado para mí, para nosotros? Y vamos a usar la Biblia siempre porque sabemos que Dios es amor, Dios es sabio y Dios nos ha presentado lo que dice en su palabra como su voluntad y para nuestro bien. Entonces vamos a estudiar lo que viene hoy con esto en mente. Bien, para comenzar, vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, tú les has confiado la obra de tu iglesia tanto a los hombres como a las mujeres para que invoquen tu nombre. En tu sabiduría le has asignado al hombre el rol de liderazgo y a la mujer un rol de apoyo. Por el bien de tu reino, guía a los hombres para que ejercen su liderazgo con verdadera humildad, donde comprenden que tienen esta posición no por una superioridad inherente, sino simplemente como un reflejo de tu bondad. A la vez guía a las mujeres para que apoyen el ministerio con el mismo corazón humilde, reconociendo que todo servicio hecho con amor es de igual valor ante tus ojos. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a comenzar. Bueno, antes vamos a saludar a Aura, que ahora está con nosotros. Aura, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos y bueno, llegando un poquito tarde, pero aquí llegamos. Qué bueno que está aquí con nosotros ahora. Para hablar de algo que es un poco difícil, como hablamos antes. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso aquí hoy. Paso por paso, hablando de este tema de los papeles o los roles de los hombres y las mujeres. Y es muy importante para empezar. Vamos a empezar muy de algo antes. Es muy importante entender la distinción cuando leemos la Biblia entre lo que es un principio bíblico y lo que es cómo aplicar el principio. Entonces, para entender estas frases, vamos a empezar con nuestros amigos en la Real Academia Española para los significados. Entonces, vamos a usar como ellos hablan de estas palabras. Un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Aplicar es emplear o administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio. Entonces, hoy vamos a ver unas cosas muy
tal vez extrañas para nosotros. Vamos va a hablar de cómo cubrir la cabeza. En otros lugares habla de guardar silencio. Y en cada caso, vamos a leer un pasaje, vamos a decir, es un principio, es una norma establecida por Dios para nuestro bien, o es algo específico para su tiempo, es cómo poner en práctico el principio. ¿Ok? Un ejemplo sería de otra forma. Entonces, un principio bíblico es como tenemos en Roma, de otro tema, no hablando de hombres y mujeres, pero un principio bíblico es lo que nos dice en Romanos 16, versículo 17, donde dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. El principio bíblico sencillamente es donde hay división de doctrina, que se aparten, no podemos estar juntos. La aplicación, eso es el principio bíblico en Romanos 16, 17. Lo aplicamos en situaciones. Entonces, si mi vecino es pastor de otra línea, donde sí hablan de Cristo, pero también hablan en lenguas mucho, donde tienen mucho legalismo en su predicación, enseñanza. Y si ese vecino me dice, ahora me invita a la casa, y él dice que, he invitado a otros también, y vamos a hacer tú y yo un culto, un pequeño culto aquí juntos, pensando en los principios bíblicos, que no tenemos unidad, que no sería apartarme de él, participar en un culto así en su casa. Tendré yo que explicar en amor por qué no podría visitar en su culto en su casa, por las diferencias que existen entre nosotros. El principio es es que unimos con los que están de la misma fe y separamos de la misma doctrina, y separamos después de explicaciones de los que son de otra doctrina, ¿verdad? La aplicación o cómo aplicarse es lo que hago en el momento con mi vecino, porque no quisiera dar un testimonio de que las diferencias entre nosotros no son importantes. Bien, eso es como hablamos, ¿verdad? Hablamos de principio y de aplicar. Ok, entonces vamos a tener esto en mente siempre y cuando leemos algo aquí en la Biblia sobre lo que dice el Nuevo Testamento sobre los papeles de hombres y mujeres. Estamos hablando de un principio que es una norma que no va a cambiar. El principio no va a cambiar. La aplicación sí puede, ¿verdad? Entonces, dependiendo en la circunstancia, exactamente cómo voy a usar el principio. ¿Me entienden? ¿Preguntas o dudas sobre este método de interpretación bíblica? ¿Todo bien? Javi, Yair, Lucy, Aura. ¿Todo bien? Me repite la cita de Romano, que no la anoté. Romanos 16, versículo 17. ¿Ok? Entonces, de nada ahora. Entonces, eso es otro ejemplo. Ahora vamos a enfocarnos en los papeles, pero teniendo en mente siempre esta distinción. Hay unas cosas que son normas, otras cosas que son aplicaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, y también quiero que recuerden, y voy a poner, el principio está aquí en rojo, el significado aplicación o aplicar en azul. Ok, vamos a empezar así, porque es un pasaje un poco difícil, pero con esta distinción creo que va a ser más fácil.
entenderla. Ok, en primer lugar, vamos a ver la distinción entre un principio bíblico y las aplicaciones en 1 de Corintios 11, 3 a 6. 1 de Corintios es uno de los textos un poco difíciles sobre estos papeles, ¿ok? ¿Quién nos puede leer las palabras aquí en verde, que son de 1 de Corintios 11? Ahora, por favor. Ahora, por favor. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ok, pasaje un poco difícil, ¿verdad? Sí, bastante. Pero cuando lo dividimos en lo que es el principio bíblico, la voluntad de Dios para todos los tiempos, y lo que son las aplicaciones para su tiempo, es más fácil, ¿ok? Entonces, entonces recordamos que los principios en este caso vamos a poner en rojo y las aplicaciones en azul. Entonces, mira, el principio bíblico, eso, y vamos a verlo también en 1 de Corintios 2, que es un principio que no va a cambiar, ¿verdad? Que en la iglesia, y vamos a ver especialmente hoy vamos a hablar de la iglesia, que el hombre, el varón, como dice aquí, es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces dice que Dios es la cabeza de Cristo, Dios Padre, cabeza de Cristo en cómo ellos, entonces no mejor, ni más importante, ni más porroso, sencillamente tienen papeles distintos. Así es según el plan de Dios, el varón y la mujer. Este es el principio, sencillamente es lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver más pasajes más adelante también, pero es el principio de cabeza y de ayudante. Vamos a usar esa palabra. Trabajan en equipo, pero así es. Todo lo que viene después, versículos 4 y 5 y 6, es una aplicación en su tiempo. En ese tiempo, bueno, no sabemos todos los detalles, pero parece que una mujer que hablaba o oraba con una cabeza descubierta, como dice aquí, o con cabello cortado, eso fue una señal de no respetar a los demás o tratar de actuar como si fuera hombre. Y al revés para el hombre. Entonces eso no fue de acuerdo con el plan de Dios. En nuestra cultura no es así, ¿verdad? Bueno, no sé de lo que se hace en México, en Argentina, en Venezuela, pero sencillamente no es así. Entonces, nosotros vamos a tener otras aplicaciones del principio bíblico. El principio, lo que tenemos aquí en rojo, no va a cambiar. La aplicación puede cambiar porque es como la definición, es cómo ponemos en práctica el principio de Dios. Entonces, la cultura va a cambiar. No es la voluntad de Dios para todos los tiempos que las mujeres siempre tienen las cabezas cubiertas. No es lo que dice la Biblia. Lo que vemos es que en su tiempo era señal de rechazar el principio, los papeles, tener la cabeza descubierta. Entonces vemos que no lo hacían en su iglesia. Hoy en día, tal vez hay otras señales de no querer seguir el plan de Dios. Pero según lo que he visto en mi experiencia, no es así con lo de la cabeza.
es otra cosa, no, en la cabeza descubierta. ¿Entendemos lo que tenemos aquí? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Ok. Hasta aquí vamos bien. Ok. Entendido bien. Ok. Cuando pueda, Entonces. quiero contar una anécdota, cuando se pueda. Sí. Bueno, sabes que nosotros estamos estudiando grupos hombres y mujeres en la academia, eso es muy importante, ¿verdad? Grupos mixtos. Y en una oportunidad, uno de los hermanos que ya está en el seminario colocó que todos los videos del curso completo íbamos por el 3 y nos mandaba la tarea hecha prácticamente. Entonces yo le dije, hermano, por favor, es mejor que vayamos poco a poco y no que tengamos esa cantidad de material de una vez. Yo pienso que no debería ser así. Entonces, esa persona me escribió a privado y me dijo, usted no sabe que la mujer tiene que callar, usted calladita, calladita se ve más bonita. Entonces yo pienso que ahí está aplicando mal el principio. ¿Qué opina usted? Ay, perdón. Bien dicho ahora. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer estos pasajes también aquí en la lección, porque eso es lo que vamos a querer distinguir. Siendo nosotros personas que toman en serio lo que dice la palabra de Dios, no es cambiar la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios como es. Hay ciertos principios que son la voluntad de Dios para todos los tiempos. Y vamos a ver que este es un principio de Dios para todos los tiempos, porque en 1 de Timoteo habla de la creación. Entonces eso es desde el principio. Es algo que es la voluntad de Dios. Pero la aplicación sí va a cambiar. Entonces, ¿debe guardar silencio la mujer en todas las circunstancias? Es otra pregunta que vamos a ver más adelante. Y vamos a recordar qué es el principio y cuál es la aplicación. Gracias, Aura. ¿Otros comentarios? Bien, ok. Ahora vamos a repasar lo que vieron en el video. Ahí y del video les puse 3 preguntas que vamos a estudiar ahora. La primera fue esta. ¿Cuáles son las 3 áreas en las que se cruzan los roles de hombres y mujeres? Javier, por favor. Pastor, las 3 áreas en que se juntan hombres y mujeres es el matrimonio, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Gracias. Gracias, Javier. El matrimonio y el hogar. Específicamente habla de eso en Efesios 5, donde habla de otros lugares también, pero Efesios 5 tenemos mucho. En la iglesia, en que vamos a hablar mucho hoy, vemos aplicaciones del principio en la iglesia. Y la última es sociedad en general. Vamos a hablar un poco más de ¿y qué es el significado? En primer lugar, ¿qué sería la aplicación de la sociedad en general? Es la pregunta. ¿En qué se diferencian las 2 primeras áreas, matrimonio, hogar e iglesia, y de la última área, que es la sociedad? ¿Qué es la diferencia? Pastor, Sí, Javier. bueno, pues es referente a la primera pregunta igual. Mire, en el video nos comenta que en el matrimonio, en el hogar y en la iglesia hay enseñanza de la Biblia, hay enseñanza inspirada de Dios para estas 2 áreas en donde se encuentra hombre y mujer. Y la tercera, la Biblia no marca una enseñanza. Entonces, es diferente ahí.
pero Ujú. en las dos primeras, que es en el hogar y en la iglesia, sí hay enseñanza de Dios para se encuentra el hombre y la mujer. En la Mm, sociedad, no realmente. Ujú. Ok, bien dicho, Javier. Entonces, sí, habla se aplica el principio dentro del matrimonio, ¿verdad? Lo vemos en la creación y especialmente en Efesios 5, donde habla, y en otros lugares también, pero es más amplia la explicación de Efesios 5. En la iglesia también vamos a estudiar eso más hoy, ¿verdad? Eso va a ser el enfoque de lo que viene después. Pero en la sociedad no se encuentra ninguna aplicación directa. Bueno, y hay oportunidades. Vemos personas que tenían, mujeres que tenían papeles como Lidia, que tenía un papel, bueno, parece que tenía un papel importante, como fue líder de un negocio o empresa, algo así. Y hay otros también donde habla de mujeres en posiciones de influencia en la sociedad. Pero no vemos ninguna aplicación del principio. Eso es algo un poco difícil y honestamente hay un debate. Bueno, entonces si el principio está ahí, entonces la pregunta es, ¿aplicamos el principio en la sociedad sí o no? Y es difícil porque no tenemos ningún ejemplo en la Biblia de la aplicación del principio. Ah, entonces, vamos a pasar más tiempo, en vez de hablar mucho de lo que no sabemos, como dice en el tercer punto ahí, no debemos hablar ni criticar si la Biblia no lo hace. Entonces, no vamos a hablar más de la Biblia en ese último punto sobre la sociedad. No vamos a decir, que la mujer no debe ser gerente en una empresa o algo así, porque la Biblia no hace esa aplicación. Entonces vamos a dejar esto a lado y vamos a pasar más tiempo enfocándonos en esta clase en lo que dice sobre el papel de la mujer en la iglesia y dentro de los ministros, cuando hablamos de multiplicando ministros. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas? ¿Todo bien, Luz? Javier. Sí, pastor. Bueno, entonces, una mujer que está estudiando en Academia Cristo, voy a poner un ejemplo, y y por ejemplo, ya hay un grupo sembrador, ella se le puede dar, por ejemplo, el material para que enseñe a la congregación. Me imagino que de acuerdo a lo que hemos visto, no. Pero ella puede enseñar a las mujeres y a Sí, los niños. bueno, entonces, sí, y eso es lo que, entonces, Javier, podemos contestar esta pregunta al fin, porque al fin de cuentas es la pregunta importante, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, entonces, las mujeres que han estudiado la palabra de Dios, que conocen que conocen el Evangelio de Jesucristo, y vamos a ver dos principios bíblicos al mismo tiempo, ¿verdad? El principio bíblico que es la gran comisión, que todos los discípulos van para compartir las buenas nuevas con toda creación. Al mismo tiempo, tenemos otro principio bíblico de que hemos hablado aquí, que es que el principio es que de que el hombre tiene el liderazgo en la iglesia y que es la cabeza de la mujer, como hablamos. Entonces, ¿cómo vamos a
en amor y paciencia y en amor por las almas de las personas que no saben cómo vamos a aplicar el principio que es el principio que son papeles distintos de hombres y mujeres en la iglesia. Ok, entonces, si no lo hemos contestado al fin de la clase, Javier, vamos a regresar a esa misma pregunta, si está bien. Sí, pastor. Pero no vas a estar aquí al fin, Javier. Sí. Pero veo Ok. La grabación. Ok, bien, muy bien. Ok, gracias, Javier. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias, perdón por el retraso. Y ya aviso que tengo que salir un poquito más temprano también. Sí. Ok, bueno. Entonces, Marley, para repasar, estamos hablando de hoy de los papeles distintos de hombres y mujeres, especialmente en la iglesia. Vemos que la Biblia no habla de la aplicación del principio en la sociedad, se enfoca la palabra de Dios en lo que pasa dentro del matrimonio y también en la iglesia. Entonces va a ser nuestro enfoque hoy, cambiar lo de la iglesia. Y vamos a ver, y vamos a distinguir entre lo que es el principio, la norma, que es la voluntad de Dios para siempre, y una aplicación, que es como poner en práctica la norma, cómo poner en práctica el principio bíblico que tenemos. Bien, ok. Vamos adelante entonces. Otra pregunta. Hablando de otra parte, pero teniendo en mente lo que hemos visto ya, ¿cómo deben interpretarse las palabras de Pablo cuando dijo, palabras chocantes, ¿verdad? En 1 de Timoteo, no permito que la mujer enseñe y que guarde silencio. Y no es apropiado que una mujer hable en la congregación. ¿Cómo deben interpretarse? Yo entendí que no se debe interpretar que la mujer es inferior al hombre. Eso no quiere decir que ella sea inferior al hombre y que no tiene derecho de hablar. Pero por amor ao que Dios dijo, y una forma de obediencia también, pero no que sea inferior. Sí, y no es sí, muy buen punto. No es por mérito de parte de uno u otro. Eso es muy claro en otra parte de lo que dijo Pablo en Gálatas 3, donde dice que, déjame verlo, no es diferencia de valor ni de mérito. Gálatas 3, déjame buscar el versículo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces no es diferencia de valor en la vista del Señor. El apóstol Pablo es el mismo que al llegar a Filipos con alegría fue al río donde se encontró un grupo de mujeres guiados por Lidia, ¿verdad? Y con alegría evangelizó a ellas. Entonces vemos que no es cuestión de valor. Entonces, otra persona quisiera opinar. Pastor, yo quería hacer una pregunta. Sí, Lucy. En una clase anterior, cuando nosotros estábamos llevando en las primeras clases de Discipulado 1, había una estudiante que al final terminó saliéndose y ella mucho enmarcaba a Lidia porque ella decía serse pastora. Y decía, si no hay nadie en mi congregación, yo tengo que tomar ese cargo de ser pastora. Entonces ahí se está yéndose en contra del primer principio, ¿no, pastor? ¿O cómo lo nombraríamos ese caso? Ok. Pregunta buena. Entonces,
Primero de Timoteo 2, versículo 12. Tiene dos aplicaciones y un principio. Y eso tiene que ver con tu pregunta, Lucy, y creo que eso tiene que ver con lo que nos preguntó antes Javier también. Entonces, si tiene una Biblia, alguien, Lucy, ¿nos puede leer 1 de Timoteo 2, solamente el versículo 12, por favor? El versículo 12. Sí, Bien, por favor. pastor. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien. Entonces, a veces tenemos que pensar, ¿está hablando Pablo en este lugar bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre la aplicación o él nos está repitiendo el principio? Vemos en el medio, vemos el principio dicho en otras palabras, ¿verdad? En 1 de Corintios 11, ya leímos antes al principio de la clase sobre el hombre como cabeza de la mujer, ¿verdad? En la segunda parte, hay tres partes aquí, en versículo 12. Dice, no permito que la mujer enseñe, uno. Segunda parte, ni ejerza dominio sobre el hombre. Segunda parte. Y la última es, sino que guarde silencio, ¿verdad? En medio de los dos tenemos el principio, que es igual, en otras palabras, en 1 de Corintios 11:3, lo que leímos antes, vemos que dice Dios en su palabra que el hombre es cabeza de la mujer, con aplicaciones después en la iglesia, ¿verdad? Pero es el principio. Aquí repite casi la misma idea, el mismo principio en otras palabras. Ni ejerza dominio sobre el hombre. Antes y después tiene aplicaciones. Dice que no, que la mujer, que no es permitido que la mujer enseñe, y también dice que guarde silencio. Pero vamos a ver que no es absoluto. Pero más adelante, porque Javier también tiene la mano ahí. Javier. No, es que se quedó ahí levantada. Sí, ok. Entonces, quisiera mostrarles algo. Otra cosa es cómo interpretamos la Biblia es tan importante, ¿verdad? Que usamos la Biblia para interpretar a sí mismo, ¿verdad? Antes, en lo que leímos al principio, 1 Corintios 11, 3-6, dice que no está bien que una mujer habla en la iglesia con cabeza descubierta, ¿verdad? Descubierta. Pero en ese lugar entonces nos dice que sí pueden hablar, a menos que muestra, porque fue como mostraron respecto, a menos que hablan en una manera que muestra que no están de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, este principio, ¿verdad? En 1 de Corintios 14, después, tres capítulos después, dice eso sobre el no hablar. Entonces, es lo que dice en el primer punto. Entonces, en Corintios, lo que es obvio es que no fue como un silencio absoluto, ¿verdad? Fue una aplicación del principio que no hablaron de una manera que no es consistente con el papel de liderazgo que Dios le ha otorgado a los hombres. Según lo que dice en 1 de Timoteo 2:12, generalmente entendemos que donde dice sencillamente que no ejercen las mujeres dominio sobre los hombres. Entonces, generalmente entendemos que no es honrar el principio bíblico que como en una reunión formal
o una reunión oficial de la iglesia que mujeres enseñan a hombres. Es general porque es como ejercer autoridad. Dicho esto, en una manera personal, ya hablamos en la última clase sobre la diferencia entre el ministerio público y el ministerio personal, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, y de hecho un buen ejemplo, de una mujer que ayudaba a un hombre e enseñaba personalmente a esa persona, no formalmente, personalmente. Fue Priscila y Aquila que llamaron aparte a Apolos en Éfeso, en Hechos 18. Entonces, entonces estamos hablando aquí en 1 de Corintios 11 y 14, los dos capítulos estaban hablando enteramente de como la reunión general de la iglesia en Corinto. Entonces, pensamos, ¿cómo guardamos el principio? Especialmente cuando estamos hablando del ministerio público, y especialmente cuando estamos hablando de las reuniones de las personas. Entonces, pero no es fácil, ¿verdad? Entonces no vamos a decir, no, entonces desde lejos no vamos a juzgar a otros. Vamos a recordar siempre el principio y pensar. Entonces el principio ya leímos en 1 de Timoteo 2:12, que Dios en su sabiduría ha decidido que el hombre tiene la autoridad en la iglesia. Entonces es el principio y vamos a aplicarlo. Entonces, ¿dónde estamos? La iglesia existe donde se enseña y se predica la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ay, Señor, es que entonces en el ejemplo de Javier o Lucy, hay ejemplos en Academia de Cristo donde tal vez hay mujeres que tal vez son las únicas personas en su lugar, en su ciudad, en su estado, que han sido capacitados en lo que es la sana doctrina, en qué hacen. Entonces, vamos a querer en amor compartir la palabra de Dios con todos, ¿verdad? Las mujeres van a querer enseñar, compartir el mensaje personalmente con hombres y mujeres. Y cuando tengan la oportunidad van a hacer todo posible para honrar el principio bíblico de que hablamos. Pero sin tener miedo, porque es para nuestro bien, ¿verdad? No vivimos en miedo del principio bíblico. Hacemos todo lo que podemos para honrar ese principio bíblico. Hay un ejemplo de una señora entre nosotros que ella estaba enseñando a su familia y mucha gente querían reunirse, hombres y mujeres. ¿Qué hizo ella en la primera oportunidad? Animó a 5 hombres a empezar sus estudios con la Academia de Cristo. Y ya lo han hecho. Entonces, pero ella entonces no tenía miedo de compartir la palabra de Dios con ellos en primer lugar. Y después de que ellos estaban madurándose en la fe, animó a ellos a tomar los cursos para capacitarse para poder compartir la palabra de Dios. Es un poco complicado, pero recordamos todos siempre que no somos legalistas, ¿verdad? Que hacemos estas cosas porque sabemos que Dios nos ama y nosotros amamos a Él. Entonces queremos hacer lo que dice en su palabra. Bien, ok. Hay otras preguntas, entonces creo que vamos a... Quería comentarle algo de ese respecto, porque Lucy. Dios es, sí, pastor, si no le comentaba que Dios es Dios de orden. Y el Señor quiere que hagamos todo como Él quiere que sea, porque Él es la cabeza y el esposo y la esposa y los hijos. Ese es el ciclo. Y la esposa es la ayuda idónea del esposo, porque a veces en muchos matrimonios lo hacen como una competencia, ¿no? ¿Quién gana? Y es amplio esa parte, pastor, porque hay matrimonios que por este lado caen porque no cumplen y siendo cristianos, pastor.
no cumplen realmente lo que dice la Biblia. Y pasan en ese, por ejemplo, de pastor, cuando ya le ponen el nombre de pastor a su esposa, ya se dan ese rango de igualdad. Y eso sucede en muchas iglesias que existen, y acá también, pastor, y mucho te involucran en eso. Y a mí otro día compartiendo, siempre comparto con mi familia, con personas que se me da y me dicen, tú vas a ser pastora, y le digo que no voy a ser pastora, le digo yo, estoy aprendiendo la sana doctrina, no es ser pastor. Eso le quería comentar, pastor. Excelente, muchas gracias, Lucy. Y a mí bueno, doy gracias a Dios por esta actitud de recordar que Dios es un Dios de amor y de orden también, ¿verdad? Él tiene un plan y su plan es para nuestro bien. Entonces seguimos el orden que Él nos ha dado en las situaciones donde estamos. Bien, muchas gracias. Entonces hay más preguntas, ¿verdad? Y hay un montón de preguntas sobre el tema. Vamos a recordar que siempre lo que hemos dicho, que vamos a estudiar bien el principio, vamos a ver las aplicaciones en las escrituras sobre los papeles en el matrimonio, especialmente en Efesios 5. Vamos a ver las aplicaciones en la iglesia, especialmente en 1 de Corintios 11, 1 de Corintios 14 y 1 de Timoteo 2. Vamos a ver que no vemos ninguna aplicación en la sociedad. Entonces, vamos a enfocarnos en los primeros dos para pensar en cómo vivo según el plan de Dios, donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, pensando en las aplicaciones en el matrimonio y en la iglesia. Pero no vamos a criticar a otros, porque la Biblia sí presenta el principio, ¿verdad? Pero habla de cómo ponerlo en práctica en la iglesia y en el matrimonio. Entonces, ¿puede una mujer ser presidente de un país o gerente de una empresa? La Biblia, aunque tiene oportunidades, no habla de esos temas. Entonces enfocamos en lo que la Biblia sí dice sobre el matrimonio y la iglesia. Bien, porque como les dije antes, hay un debate feroz de esas cosas. Vamos a dejarlos al lado. Vamos a especialmente hablar sobre las aplicaciones que sí son claros en el matrimonio y en la iglesia. Para este curso estamos hablando de la multiplicación de ministros, entonces nos enfocamos en lo de la aplicación en la iglesia. Veo la manito de Marley. Dinos, Marley. Sí, hablando sobre las mujeres en la Biblia, ¿no? Y la sociedad sí no habla mucho, pero menciona sobre la influencia de la mujer, ¿no? Por ejemplo, Esther tuvo una influencia muy grande en su pueblo. Sí. Junto con el rey también. ¿No? Y perdón, Marley, cuando digo que no habla de la mujer en la sociedad, no debe decir que la Biblia no habla de la mujer en la sociedad, porque hay unos que tenían mucha influencia. Habla de Esther, de Lidia, y sin criticar, entre otras, ¿verdad? Sin criticar a ellas. El principio que no tiene aplicación es el principio que el hombre es siempre cabeza de la mujer en la sociedad. Hay unos que dicen que con este principio la aplicación en la sociedad es que una mujer cristiana no debe tener autoridad sobre un hombre en la sociedad. Eso no nos dice específicamente la Biblia. Entonces lo ponemos, sencillamente no enfocamos en lo que la Biblia nos dice. Entonces vemos ejemplos como Esther y Lidia, que tenía mucha influencia en su sociedad. Entonces, en estos casos vamos a decir,
qué bueno que Dios utilizó a estas mujeres en esta manera. Y cuando hablamos sobre este principio de hombre como cabeza y la mujer como ayudante, vamos a hablar más del matrimonio y sobre la iglesia. ¿Está bien, Marley? Sí. Ok, bien. Ok. Adelante, entonces, ahora vamos a profundizar un poco más el tema. Hay mucho, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando hablamos de estas preguntas de profundizar, recordamos que el principio es sencillo, que en la iglesia, en el matrimonio, y en este caso en la iglesia, Dios ha dado al hombre el liderazgo, y sencillamente dicho, las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres. Es tan fácil como eso. Entonces, y pueden servir en cualquier forma donde no tienen autoridad sobre el hombre. Cualquier otra forma de que no tiene que ver con la autoridad es el orden que Dios ha establecido. A mí me gustó mucho como Lucy nos dijo antes. Bien, ok. Otra pregunta aquí. ¿Qué les diría a quienes interpretan que estas secciones solo se aplican al tiempo y la cultura de la época de Pablo y no son obligatorias para nosotros hoy en día? ¿Qué les diría a ellos? Es una pregunta difícil. Sí, yo creo que sería esta de amor a Dios, ¿no? Por amamos a Dios, entendemos así. Por amamos su palabra. Sí. Y sí, y hay personas que no entienden bien esta parte de la Biblia, es lo que dice Dios sobre los papeles. Hay personas que enseñan mal sobre estas cosas que vamos a ver en los cielos. Estoy seguro de eso, porque no se salva por honrar los papeles del hombre y mujer. Se salva por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dicho esto, es peligroso, porque lo que nos dijo Marley, que decir que escoger cuáles partes a nosotros nos gusta y cuáles no, o bueno, dejar afuera unas cosas de la Biblia porque no nos gustan lo que dice la enseñanza, no está bien. Y el peligro es perder cosas que tienen que ver, que poco a poco vamos a perder también la sencilla fe. Si estamos siempre poniendo nuestra propia razón o nuestras propias ideas encima de la palabra de Dios, en vez de dejar a nosotros abajo de la palabra de Dios y que Él nos habla, es difícil, ¿verdad? Hay unos puntos que podemos usar para ellos. Y el último es lo que nos dijo Lucy, ¿verdad? Lo que Dios ordena siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Habla de la orden de la creación y especialmente en primera de Timoteo 2, en versículo 13, inmediatamente después de lo que leímos. Habla de eso. Fue creada para ser la compañera y ayuda de Adán. Ellos debían complementarse. Lo vemos en 1 de Timoteo 2 y en Génesis 2, antes de la caída en el pecado, vemos que ellos tenían como papeles especiales, distintas. Siempre muy importante mostrar. Dios es un Dios de orden, pero no ama al hombre más que ama a la mujer, ¿verdad? No hay ninguna implicación de inferioridad de parte de Eva o superioridad de parte de Adán. Pensamos en Jesucristo.
y en su manera de hablar con la samaritana al lado del pozo en Juan 4. Vemos su gran amor por ella. Él no ama a ella menos que ama a un hombre. Dios ama a todos, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, hombres y mujeres, sin distinción en su amor, porque tampoco hay distinción en nuestro estado natural del pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a sencillamente, con confianza, recibir la palabra de Dios con alegría, sabiendo que es Él Él es el creador, ¿verdad? Entonces, y vamos a confiar que Dios es bueno y nos ama y vamos a seguir lo que nos dice en su palabra. Bien. Ok. Algo más. Ok. Eso es como respondemos a ellos. Otra pregunta aquí. ¿Por qué Dios les ha otorgado a los hombres el papel de liderazgo en la iglesia? Y cuando esto se vuelve problemático o podría llegar a serlo. Entonces, vamos a empezar sencillamente con esta primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les ha otorgado a los hombres el papel de liderazgo en la iglesia? Y bueno, por cuestión de tiempo, porque hay mucho más que hablar, les voy a sencillamente decir, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, no siempre que tener, entonces, he escuchado a personas de mucho respeto que han empezado a tratar de explicar la mente de Dios en este caso. Es que los hombres tienen algo, pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia no dice que es por la cosa X del hombre. Eso es algo peligroso porque puede ir más allá que la Biblia. La Biblia no nos dice por qué. No nos dice que, es que Dios creó al hombre en una manera específica para ser líderes. Sí, pero la Biblia no dice que hay como algo innato en el hombre. Entonces es mejor decir, bueno, Dios me ama, Dios ama a todos, es el plan de Dios. Dios es un Dios de orden, como dijo a Marley sobre el amor de Dios y sobre que amamos a Él. Y como Lucy nos dijo, como el orden, y sencillamente a aceptarlo. El problema, porque habla de los problemas, viene cuando los hombres ejercen su liderazgo sin amor y sin humildad, ¿verdad? Cuando no es así, cuando no toman su papel con humildad y amor, puede provocar resentimiento o hasta rebeldía por parte de las mujeres. Y vemos como los resultados del pecado entre las iglesias, ¿verdad? Que lo que no queremos ver. Ok. Unas cosas más de que quisiera hablar. Otra pregunta. Las mujeres deben ayudar a los hombres a que desempeñen su papel de liderazgo en la iglesia. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden las mujeres ayudar a los hombres para que desempeñen su papel? Todos tienen el derecho de responder. Estoy pensando especialmente de Lucy y Aura y Marley con esta pregunta. Yo creo que mostrando que ellos son la cabeza, ¿no? De la iglesia, que el hombre es la cabeza de la iglesia. Es importante. Yo, por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando en familia, estamos en familia reunidos, a veces yo me siento un poco desconfortable, ¿no? Porque hay 3, 4 hombres y que no están involucrados. Están involucrados en la iglesia, pero no en el grupo sembrador. De una cierta manera están involucrados en sus
en su fe en alguna cosa, ¿no? Pero no están involucrados en el grupo. Entonces, en este caso, estamos orando y orando abiertamente para eso, para que puedan entender sus papeles también, ¿no? Y que no estén criticando quien está haciendo, ¿entiendes? Ujú. Sí, y así es, ¿verdad? Entonces puede ser difícil, ¿verdad? Ah, un caso muy interesante es el caso en Jueces. Es otro tiempo antes de la venida de Jesucristo. ah, pero muy interesante leer la historia de Débora. Creo que sí, pues se dice, estoy buscando el lugar específico. Pero ella era juez, pero vemos que fue habla de la falta de querer tomar el liderazgo de los hombres. Entonces ella sí toma una posición de liderazgo. Pero es muy interesante que específicamente menciona que fue Débora. Ahí Débora en Jueces 4 y 5 habla de la falta de querer liderar de los hombres. Entonces, y los jueces del tiempo de los jueces fue una época muy difícil en la historia de Israel. Mucha rebeldía contra el plan de Dios. Entonces, vemos en ciertas situaciones, a veces, siendo la única persona que conoce la verdad, la mujer sí va a querer compartir la palabra con otros. Vemos el ejemplo que mencionamos antes de Priscila y hablar cuando ella hablaba con su esposo, pero ella fue mencionado de que ella hablaba con Apolos. Pero hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchas maneras que como administradoras. Sí, Lucy. Pero en todo caso, si fuese así, ¿cómo podrían llamarle? Por ejemplo, le comento, porque sigo llegando con este tema. Hasta ahora me recuerdo de esta señora que es pastora, que ella recargó mucho con lo que era de Débora. Y pone, por ejemplo, se presenta una situación así en estos casos. Uno no tendría que decir que me llamen pastora. Entonces, ¿qué nombre podríamos que nos pusieran maestras? Entonces, ¿qué es? Sí. Porque pastora, no pastor. Entonces, otro principio de la interpretación bíblica que siempre recordamos, ¿cuál parte es la parte prescriptiva o descriptiva? ¿Verdad? Las partes prescriptivas nos dicen los principios, nos dicen lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No hay ninguna parte de Jueces 4 y 5 que habla sobre lo que nos menciona, esto es lo que ustedes deben hacer, ¿verdad? En los jueces siempre habla de que fue en todo el libro de Jueces, en su contexto, siempre leemos la palabra de Dios en su tiempo, repite como 7 o 8 veces en esta frase. De hecho, también es el último versículo el último versículo del libro de Jueces, de los Jueces, pero repite esta frase. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Habla del caos en ese tiempo. Entonces, usar la historia de Débora como, ella pudo hacerlo, entonces yo también lo puedo hacer. Eso no sería bien. Dicho esto, hay casos en que una mujer va a enseñar a otros. ¿Por qué? Porque no hay hombres, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios, es sencillamente lo que ha pasado en la situación. La mujer que ama a Dios y ama el plan de Dios y quiere seguir su orden, porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Pero quiere seguir su plan, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo posible para cambiar la situación,
para que haya un líder, un pastor, un líder de la iglesia que es un hombre según el plan de Dios. Entonces, no debemos usar una historia como Débora en el tiempo de caos en Israel como un pretexto para justificar hacer algo que no es de acuerdo con lo que es claro en los principios que hemos visto. Dicho esto, a veces las mujeres van a tener que enseñar en primer lugar a los hombres que si no conocen, y después de empezar, ¿qué van a querer hacer? A animar a ellos a tomar en serio su liderazgo, ¿verdad? Entonces, puede ser que, especialmente al principio de un grupo sembrador, que es como el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que es un poco difícil, pero recordamos los principios y hacemos lo que podemos por amor a Dios para llevar a cabo su plan en todas sus partes, incluso en lo que quiere Él para los hombres y las mujeres. Ya hablando mucho, Lucy, pero me explico. No, sí, pastor, Okay. no, sino yo me quedaba con esa duda porque esta señora al final se salió de academia, pastor. Eso, hay muchas mujeres que hoy en día hacen eso, pastor. Sí. Y en eso se toman ese cargo de ser pastor. Por eso era que, y está bueno, pastor, sus enseñanzas, porque eso nos ayuda mucho también a poder explicar a otras personas lo que realmente la Biblia se interpreta a sí misma. Y no que nosotros lo buscamos como un buffet, lo que nos conviene, nomás queremos sacar y no lo que dice realmente. Otra vez bien dicho, gracias, Lucy. No es un buffet, pero es lo que Dios quiere. Todo es para nuestro bien. Gracias, Lucy. Bueno, veo dos manos. Vamos con Aura y después Javier. Está muy bonito todo, está visto y muy correcto, bíblicamente explicado, y estoy muy de acuerdo. Pero yo tengo una inquietud. Por lo menos hay iglesias de gran cantidad de multitudes de personas, por lo menos Yesenia Ten, ¿verdad? Es una mujer que es la que dirige la iglesia, es la pastora de la iglesia. ¿Y qué pasa con esas personas que se congregan allí, que son dirigidas y que tienen como cabeza de la iglesia a una dama? ¿Qué podemos decir nosotros al respecto en relación no a ella, sino a los fieles de la iglesia? ¿Qué será lo que está pasando? Okay. Bueno. Tienen la misma Biblia que nosotros, la Bueno. misma enseñanza. ¿Qué queremos hacer ahora? Entonces, en una situación cuando uno no muestra respeto por los principios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pueden hacer ustedes? Abrimos la Biblia. No, esas personas, porque nosotros no los tenemos cerca, no podemos hablarle, no podemos comunicarle nuestro aprendizaje de la Biblia, lo que está al principio bíblico, porque esas personas están por lo menos en República Dominicana, pues específicamente y en Miami, está esa iglesia de esta persona. Hay muchas, pero yo le pongo por ejemplo a ella porque es muy conocida, aquí en mi país la sigue medio mundo, la sigue mucha gente. Son mis vecinos aquí ahora. Son muchas personas entonces equivocadas. Bueno, para mí, sí, para mí nunca empiezo con esta enseñanza. Siempre empiezo con, y lo vemos en la Academia de Cristo, ¿verdad? En la aplicación, que es el punto de partida para personas que quieren estudiar con nosotros, no lo mencionamos. Porque es parte sabemos que la ley de Dios es guía para nosotros, pero solamente después de que sabemos del amor de Dios. Entonces, con personas voy a empezar con hablar del amor de Dios, del pecado, del amor de Dios en Cristo Jesús. Y lentamente repitiendo la ley y el evangelio. Y eventualmente llegando al punto de hablar con eso. No es la primera cosa de que vamos a hablar. Porque generalmente con personas que no honran
el principio de que hemos estudiado hoy, casi siempre tienen otras cosas de que hablar también, específicamente de cómo se salva la persona, de qué es la Biblia y cómo interpretamos la Biblia. Voy a empezar con esos puntos antes de hablar sobre esta cosa. Entonces hablamos de otras cosas en primer lugar. Y si están de acuerdo en los otros puntos, generalmente, no siempre, generalmente no hay dificultad con esto. Pero vamos a empezar con los otros puntos y después con paciencia llegar a este punto también. Conozco a una, algo que decir a ustedes. Conozco a una señora. Ella es, casi como, señora, es casi la misma edad que yo. Es miembro todavía de la iglesia en Antigua, donde ella era pastor misionero por 10 años. Muy inteligente ella. Ella es el representante de la región del Caribe al Banco Mundial. Entonces, muy, muy inteligente ella. Ella tenía toda su vida en la iglesia, pero algún día estamos hablando de este punto. Me estaba preguntando, ella tenía mucha dificultad con esta enseñanza. Lo que ella hizo fue, ella empezó a estudiar todas las otras partes de la Biblia primero. Y ella estaba leyendo mucho en la Biblia, usando la Biblia popular. Y al llegar otra vez a esta enseñanza, como 2 años después, no tenía dificultad con la enseñanza de los papeles. ¿Por qué? Porque ella había estudiado las otras partes y entendió que la voluntad de Dios es buena, aun y cuando no lo entendamos. Entonces él me dijo, no siempre entiendo por qué Dios puso esta orden aquí, pero lo voy a respetar. Y por amor de Dios y porque yo sé que Dios me ama. Entonces, para ella, el proceso fue estudiar todas las otras partes y después no tenía dificultad. Ahora otra vez hablé mucho, pero estamos claros. ¿Está bien ahora? Ok. Sí, sí. Ok, muy bien. Y ahora Javier, por favor. Javier tiene el micrófono desactivado. Sé que a lo mejor está manejando su coche. Sí, perdone, sí estoy manejando, pero traigo los audífonos. Pastor, pues palabras muy sabias de esta persona. A veces no entendemos cosas que están en la Biblia, pero las obedecemos porque Dios las puso allí, ¿no? Entonces, he aprendido algo bastante el día de hoy que, pues, sí hay en las iglesias en general una crisis de líderes, varones que no toman el rol o no tomamos, me incluyo yo, no tomamos lo que Dios nos ha dado realmente como este liderazgo, ¿verdad? Y si lo tomamos el liderazgo, a veces lo tomamos mal, lo tomamos en enseñanzas de hombres, no en amor. El líder debe de amar al prójimo y a su congregación, ¿verdad? Entonces, y en amor tiene que enseñar. Y pues sí veo que, pues en algunas congregaciones, hay mujeres enseñando, pero también porque los hombres no nos, bueno, a veces no sabemos. Javier, creo que nos ha dado Dios. Sí, bueno. Perdimos su señal por un tiempo, Javier, pero y estoy de acuerdo, crisis de liderazgo de varones. Entonces, y sí, es otro, entonces, muchas veces un papel, parte un papel de una mujer creyente y madura
es animar al varón de tomar este papel que Dios le ha otorgado. Bien, otras cosas, hay muchas cosas que hay mujeres que tienen talento para música, organizando el servicio. Ya mencionamos enseñar a otras mujeres donde no tienen autoridad sobre otras o sobre los hombres. Muchas maneras. En resumen, y eso viene del libro de tal manera, que es ese libro tan grande que tenemos, que es digital, que habla de todas las doctrinas de la iglesia de punto de vista bíblico. En resumen, eso es lo que dicen. Las mujeres pueden servir en áreas del ministerio público en las que no ejerzan autoridad sobre los hombres. Cualquier área donde no hay autoridad sobre los hombres. Entonces, por eso hay personas hay mujeres que tienen sus grupos servidores, ¿verdad? Y son líderes de sus grupos servidores y es algo por lo cual damos gloria a Dios por su ministerio que hacen, compartiendo la palabra de Dios con sus grupos de mujeres. Y si viene un hombre, él va a aprender allá. Y ella que entiende la palabra de Dios va a animar a él a estudiar para tomar un papel de liderazgo. Entonces, no siempre es fácil, pero vamos a mostrar amor a Dios, amor a nuestro prójimo y amamos a lo que Él nos dice en su palabra. Bien, ok, ya. Una cosa más, eso ya hablamos, ¿verdad? Sobre 1 Corintios 14, sobre la importancia de cubrir la cabeza, pero no es una regla, no es un principio, ¿verdad? Es algo que es cultural, y eso es muy importante. Lo voy a leer. Pablo entendía la diferencia entre lo cultural, sujeto al cambio, y lo normativo, el principio de que hablamos, que no debe cambiar. Lo cultural, lo normativo. Lo que es el principio bíblico en la iglesia es la relación entre cabeza y orante, hombre y mujer. La forma en que se exprese es cultural. Pablo reconocía que hay situaciones o lugares donde el no cubrir la iglesia no tendría la misma connotación negativa que la tenía en Corinto en ese entonces. Entonces, no tenemos que, las mujeres que están aquí no tienen que buscar cómo cubrir las cabezas, ¿verdad? Porque eso fue algo cultural de su tiempo. Sí, hombres y mujeres van a buscar cómo aplicar el principio bíblico donde están, ¿verdad? En las iglesias, en sus grupos. Sabemos lo que dice Dios, cómo lo vamos a poner en práctica donde estamos. Y eso puede ser difícil, pero por eso estamos, por eso hablamos, por eso abrimos la Biblia de nuevo. Hablamos con otros creyentes que tienen la misma perspectiva sobre la palabra de Dios y buscamos cómo honrar a Dios, honrar su palabra y recordar lo que dice, donde estamos, sin miedo, porque sabemos que somos salvos no por respetar este principio, sino por el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces lo hacemos con alegría, sabiendo que viene de Dios para nuestro bien. Bien, ok, hay aún más. Bueno, esta lección tiene mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser el líder? Entonces, desde el punto de vista del hombre, liderar con verdadero amor y humildad. Mencionamos estas cosas de nuevo, ¿verdad? Mostrar respeto y aprecio. Perdón, ya tengo un tos. Para todos aquellos que sirven, especialmente las mujeres. Entonces, amor, humildad, respeto y aprecio genuino para todos quienes sirven y especialmente para las mujeres que sirven en una manera que muestre su amor para su Dios. Fue mucho, ¿verdad? Entonces hay mucho de qué hablar, pero lo bueno es que Dios es bueno, ¿verdad?
Ay, perdón, yo fui al médico hoy. ¿Otro comentario o pregunta, Javier? No, está bien, pastor. Gracias por la aclaración. Bien, entonces, y creo que ya contestamos la pregunta del principio. De hecho, Javier, sobre Sí. y qué hacemos. Entonces, reunimos con las mujeres que están enseñando la palabra de Dios, recordamos el principio bíblico y seguimos adelante dando gracias a Dios por las circunstancias donde hay personas y tenemos que buscar cómo seguir los principios bíblicos. Ok. Unas cosas de que hablar. Vamos a hablar más del proyecto final el jueves, pero para hoy les menciono algo del proyecto final. Este es el proyecto final. Trabajar con otra persona, ayudar a esa persona a identificar sus dones para el servicio y elaborar un plan escrito para entrenamiento y capacitación para servir según sus dones. Entonces, esta persona, si ya tiene un grupo, debe ser local. Si no tiene un grupo, puede hablar con otra persona como sobre las cosas. Ayudar a esa persona a identificar sus dones para el servicio, recordando lo que estudiamos en 1 Corintios 12, que cada uno tiene dones, ¿verdad? Pero cada creyente tiene dones, pero pueden ser distintos para cada persona. Y después elaborar un plan escrito con la persona para capacitarse y servir según sus dones. Entonces, el proyecto final sería entregarme ese plan escrito. Si tiene un grupo, sería hablar con una persona dentro del grupo, identificar sus dones, hablar de capacitación y servicio según sus dones. Para los que no tienen, puede ser la entrevista con otra persona en línea. ¿Preguntas o dudas? Ok. El jueves, con el favor de Dios, vamos a estar aquí de nuevo con otro estudio sobre multiplicación de ministros. Como siempre, les voy a poner en el grupo el enlace del video y unas preguntas que considerar mientras que vean el video. Entonces, un poco tarde esta noche, pero ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor para nosotros, hombres y mujeres, que enviaste tu único Hijo para nuestra salvación y que nos enviaste también tu Espíritu Santo, que nos has dado fe en Él para que te sirvamos por amor, por lo que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a encontrar situaciones un poco difíciles, que siempre buscamos sabiduría en tu palabra y lo aplicamos usando los dones que tú nos has dado, con el deseo de hacer lo que nos has mandado en tu palabra, pero al mismo tiempo con ese gran deseo de alcanzar a muchos con el mensaje que nos cambió, el mensaje de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Amén. Bien, entonces nos despedimos. Gracias por su participación en la clase, por estar aquí. Fue un placer otra vez, como siempre, estar aquí con ustedes. Y con el favor de Dios, el jueves nos vemos de nuevo. Mientras tanto, si todavía existen dudas o preguntas, aquí estoy, ¿verdad? Entonces siempre me pueden poner en contacto, se puede poner en contacto conmigo para hablar con cualquier tema que tiene que ver con la clase, aún después de la clase. Bien, feliz noche. Ahora a Lucy, a Javier, a Yair, que Dios les bendiga mucho. Fue un placer. Feliz noche, pastor. Feliz noche a todos mis hermanos que se están viendo. Nos estamos viendo el jueves, Dios mediante. Gracias, Lucy. pastor, por
su enseñanza y gracias por la enseñanza de la Biblia. Un saludo a todos mis compañeras y compañeros en diferentes partes de América Latina. Bien, entonces, Yair también, sin poder escucharte, que Dios le bendiga también. Yair, a ti Javier, a ti Lucy, muchas bendiciones. Hasta la próxima. La próxima.